Hice una charla antes en Santiago sobre los patacones y las sobreacuñaciones en general, pero me di cuenta un día antes esa vez, disculpe que me siente, que había un pequeño problema de entendimiento respecto de las sobreacuñaciones, y es que poca gente conoce el trasfondo de por qué existe una sobreacuñación o una contramarca. Entonces pensé que sería más práctico contar la historia. Me hice la pregunta: ¿por qué existen los patacones? ¿Por qué existen las contramarcas? La historia nos los describe bastante claro, pero cuando uno analiza realmente qué sucedió y por qué, entiende el por qué existe un patacón, ¿no? La idea era tratar sobre los patacones chilenos nada más, pero esto se aplica para todos los patacones emitidos por Brasil, para todas las monedas sobreacuñadas emitidas por Brasil. Y la pregunta que tenía en el comienzo era: ¿por qué? ¿Por qué no hicieron sus propias monedas? Entonces, después analizando también llegué a la conclusión de que era uno de los campos más interesantes de la numismática. Creo que hay casi más monedas sobreacuñadas y contramarcadas que monedas normales. Si uno analiza los catálogos va a encontrar muchísima variedad, y eso me motivó a ir pensando un poco más. En la primera foto les muestro algunas contramarcas sacadas de la literatura y de la red. La segunda foto, por favor. Aquí hay algunas lindas sobreacuñaciones. En español yo uso la palabra sobreacuñaciones. Recuño no la considero para el español tan gráfica como sobreacuñación. Hablando, Osvaldo, de Argentina y los argentinos, publiqué algo alguna vez en el grupo de numismática argentina y alguien me corrigió de inmediato que no se llamaban sobreacuñaciones, y no recuerdo cuál fue el nombre que usó. Entonces pensé, en vez de pelear y discutir, voy a mandar esta palabra a la, ¿cómo se llama?, a la Real Academia de la Lengua Española, a ver qué pasa. Me dijeron que no la conocían, la definí. ¿Cómo la definí? Y me dicen que lo van a, que lo van a considerar para ponerlo en el diccionario, ¿no? Eso es fantástico, porque creo que es la forma de hacer las cosas. O sea, yo no me voy a poner a discutir sobre una palabra que nadie conoce porque la inventé yo, pero la inventé con un sentido, con un objetivo. Y ese objetivo era de demostrar que es una moneda sobreacuñada. No respondieron aún, pero no importa. Les dije que quería preparar ¿cómo se dice?, una lista de palabras sobre numismática, y me pidieron que por favor no dejara de enviarla, ¿no? Bien, y bueno, aquí vemos algunos preciosos patacones sobre el peso Chile independiente. Ahí se nota el volcán, ¿no? Se nota claramente el volcán sobre un sol argentino, que también se nota muy claro, y sobre bustos, ¿no? Están preciosas, son monedas que yo quisiera ya tenerlas todas en mi colección, solo tengo la primera, ¿no? ¿Cuál es el motivo de la existencia de los patacones? Bueno, yo creo que en los comienzos del siglo XIX Europa estaba tan convulsionada, y hay un solo responsable por la existencia de los patacones. Por favor, la próxima. Y ese es el señor. Gracias a él que tenemos los patacones. En sus ansias de poder, de invadir Europa del Norte, que no le resultó, de bloquear a Gran Bretaña, no le quedó otra cosa que bloquear a los aliados de Gran Bretaña. Él ya había perdido 2 batallas importantes y tenía que aislar a Inglaterra. ¿Cómo lo hizo?
invadiendo Portugal. Al invadir Portugal, él no podía pasar por el Canal de la Mancha ni por ningún otro lado y tenía que hacerlo por tierra. Quien reinaba entonces en España, que era el único acceso a Portugal, era Carlos IV. Carlos IV y su hijo Fernando VII se dice que son los peores reyes que ha tenido España. Carlos IV vendió España 2 veces a Napoleón, ¿no? Fernando VII debe haber andado por las mismas. Entonces, él hizo un pacto comercial seguramente con Napoleón, y Napoleón marchó con la ayuda de España, formando la Grande Armée, ¿no?, de la historia, para pasar por España hacia Portugal. Como Napoleón no era muy tonto, tal vez muy impulsivo, logró dejar 2 regimientos dentro de España. Y con uno de ellos, o gran parte de los militares de uno de ellos, marchó hacia Lisboa. Iba a entrar por Porto, entró por otro lado, nomás al sur, y de los 8.000 hombres que partieron, con todo tipo de pertrechos, máquinas y todo tipo de logística, llegaron apenas 800 a pie. El camino se los comió, ¿no? Era muy brusco el camino, eligieron el del río Tajo, que son puras montañas que no tenían camino, los caballos perecieron, los militares no tenían que comer, y llegaron a estos 800 maltrechos a Lisboa. Pero el príncipe regente João había obtenido otra inteligencia y él se escapó antes de que llegaran los militares. Habría sido sumamente fácil derrotarlos, pero ya no estaban ahí, ellos venían camino a su mejor colonia, que era Brasil, huyendo despavoridos de Napoleón. Al mismo tiempo, Napoleón obviamente puso un pie en España, y en el intertanto el príncipe João llega con su comitiva y sus 10.000 o 12.000 acompañantes a Salvador y empieza a encontrar algunos problemas. Al huir no tenían suficiente monetario, tenían oro, tenían obras, tenían a toda su corte, a todos los funcionarios, pero no tenían el monetario suficiente para poder acometer una economía en estos países nuevos, ¿no? Y que lo que tenían, oro y diamantes en Brasil, además de lo que traían. Entonces, los economistas de Don João tuvieron una idea que yo considero económicamente fantástica. Inflaron el precio de los 8 reales, y con eso se aseguraban de tener monedas dentro de su reino sin necesidad de salir a buscar otras que se las llevaran los comerciantes o que las gastaran o cualquier otra cosa. Y además le ofrecía una ganancia a la corona portuguesa con la que podía pagar todo lo que necesitaba hacer. Bueno, la economía portuguesa en ese momento creció tanto que fue necesario hacer otro movimiento más, que fue, ya que no tenían cómo acuñar monedas de plata, tomar las monedas que había en el mercado y contramarcarlas. La siguiente foto, por favor. Disculpen, esto es una imagen del imperio que tenía Napoleón, que en 1807 no era muy diferente de eso, poco antes de la huida de la corona portuguesa. La única diferencia es que esto era territorio que estaba invadido, ¿no? Y todo lo demás era napoleónico total, ¿no? Obviamente Napoleón chocaba contra mucha resistencia en Europa, en algunos países, en el mismo España, en el mismo Portugal, abajo en Italia, en las islas. De hecho no pudo tener Cerdeña, a pesar de que él venía de Cerdeña, ¿no? Y esa fue
el diagrama básico de la logística de ese momento, que muestra a Inglaterra gran dominante de todos los mares de ahí del Canal de la Mancha y alrededores. La siguiente, por favor. Como primera medida, Don Joao mandó carimbar o poner la contramarca del reino portugués en monedas. Esta es una preciosa moneda chilena con el carimbo de Minas, y estaba el de Minas y el de Curibá, ¿no? Y este fue el intento con el que partieron, sobrecargando el precio de la moneda de 800 reales, 750 reales, que costaba entonces, a 960. La siguiente, por favor. En esta hoja tengo puesta la gráfica o el diagrama de cómo fueron creándose estas monedas. Lo general es que hubo 24 años de contramarcado y sobreacuñado, desde 1808 a 1831, y se resumen en 4 periodos, que va con la misma relación que la evolución de Brasil desde reino hasta imperio. El periodo 1, que es el carimbo de Minas, es la foto que acabamos de ver. La colonia, de nuevo, con el capítulo 2, que empieza las sobreacuñaciones propiamente tal, de 1810 a 1818. El segundo periodo es el Reino Unido, de Portugal, Azores y no recuerdo bien el nombre del tercero, ¿no? ¿Perdón? Sí, Algarve. Y el tercer periodo, que es el Imperio Brasileño, con las sobreacuñaciones hasta 1827. Y el cuarto periodo, que para efectos de esta charla no lo tomo en cuenta, que es la acuñación sobre disco propio, ¿no? Sobre papel propio. La número 5, por favor. Aquí tenemos un ejemplo del primer periodo de la colonia y el segundo periodo, primer periodo general, pero la sub 2, ¿no? Que la categoría divisoria 2, que es un 8 reales de Ferdinando VII de 1814 sobre una ceca desconocida acuñada aquí en Río de Janeiro. Es a modo de ejemplo. La siguiente, por favor. Aquí tenemos un ejemplo del Reino Unido, que es una 8 reales Carolo IV de ceca desconocida, también acuñado en Río de Janeiro, que son las que suelen abundar, ¿no? Y la última de estas monedas, de estos ejemplos, es ya el tercer periodo y último para nuestra consideración, que es el Imperio, con una linda moneda sobreacuñada que se notan parte de los rastros y del texto, muy entretenido, muy interesante, buena para estudiarla, que es un 8 reales de Lima de 1814 sobreacuñado. Todo esto, observado a través de la historia, me ha dado una pequeña pauta de lo que pasa, y preparé un pequeño resumen. El resumen tiene parte de la literatura que uno conoce, pero también tiene algunas consideraciones propias. Un cálculo estimativo dice que se sobremarcaron y sobreacuñaron alrededor de 25 millones de piezas, de las cuales hoy queda en circulación entre los coleccionistas ávidos como nosotros, más o menos de un 1%. Las sobreacuñaciones en general fueron en su 98% del segundo y tercer periodo, o sea, la sobreacuñación propiamente tal y no las contramarcas. Aquí viene una de las diferencias. Según algunas fuentes, los 8 reales hispanos
eran de un 80 a un 85% coloniales, de un 15 a un 20% 8 reales metropolitanos, o sea, de la Ceca de Madrid. Yo considero que eso no es correcto, porque dentro de todas las monedas que he visto, de los patacones sobreacuñados, apenas tengo uno y he visto unos dos más, ¿no? Yo no presumo de conocer toda la estadística, pero sí lo que he visto es eso. Son difíciles de ver, difíciles de encontrar. Según lo que yo creo, es lo que yo pienso como coleccionista y comerciante, un 95% de los patacones son sobreacuñados sobre moneda colonial hispana. El 3% son solo metropolitanos y el 2% es el resto de todo el mundo. Además, hay que tomar en cuenta que igual hoy existe un porcentaje desconocido de monedas sobreacuñadas que nadie ha visto, que están ahí. Hace muchos años atrás, en Río de Janeiro, tuve oportunidad de ver de trajinar una bolsa con más de 1.200 patacones que habían sido de un comerciante que había fallecido varios años antes, quien las compró me invitó a verlas. Y alcancé a trajinar apenas 100 y algo. No encontré una sola de Chile, no encontré una sola específica. Siempre todas hispanas de Bolivia, Perú y nada más, ¿no? Ahora, claro, existe la posibilidad que el comerciante haya vendido lo que tenía, es cierto, pero eso nos da un pequeño indicio de más o menos cómo va evolucionando este encuentro de piezas. Ahora, todo esto tiene un segundo trasfondo, que es que la corona portuguesa tomaba todo lo que pillaba en monedas para sobreacuñarlo. Pero eso nos lleva a otro pensamiento. Si uno analiza que hubo 25 millones de piezas sobreacuñadas, contramarcadas, no puede ser casual que existe esa cantidad. No había esa cantidad en el Reino de Brasil ni en el Imperio de Brasil. Y ahí es donde viene mi teoría, que ahora está siendo una teoría que también otras personas defienden, y yo digo que el Reino de Portugal tenía emisarios que iban a conversar con los gobiernos de alrededor para comprar monedas ahí. En el caso de Chile era muy práctico. Chile venía saliendo de la colonia hispana y fabricó el peso Chile independiente, el del volcán, pero la primera emisión del peso Chile independiente no tenía ensayador. Y como no tenían ensayador, primero hubo una pequeña emisión que se llamaron FD, los ensayadores, Felipe y Diego, y la segunda no tenía ensayador porque no había ensayador. Y obviamente al gobierno de esa época no le gustaba eso, no podía gustarle, porque la gente decía, una moneda sin ensayador no tiene garantía. ¿Y qué hicieron? Se la vendieron a los portugueses. Y es esa la razón de por qué yo en toda mi vida de comercio he tenido solo un peso Chile independiente sin ensayador, en cambio sobreacuñados tengo 3. Lo segundo es que el primer par de ensayadores FD ya no estaba en el cargo y ellos tampoco las querían. De esas también tengo, y tengo unas cuantas. Y en cambio del peso Chile independiente normal ya hay cantidades. Son el 85-90% de las monedas que uno encuentra son sobre peso Chile independiente con ensayadores, ¿no? Por otro lado, esto lo digo yo como peleador que soy, que a los portugueses les interesaba demostrarle a España que España no era el reino que se creía, así que les contramarcaban las monedas
en vez de fabricarlas ellos mismos. Total, yo te marco, te quito las monedas de tu mercado y me quedo con tus monedas y las hago circular en Brasil porque puedo, ¿no? Creo que eso también estuvo en alguna parte de la cabeza del príncipe regente en algún momento, y tiene que haberlo hecho, tiene que haberlo pensado, ¿no? Era mucho más barato, además, tomar la moneda que ya existía, pagarla bien, total, se le recargaban los 160 reis de valor, podía pagar de yapa, de sobra. Y el hecho es que también tenía la posibilidad entonces de demostrar hacer este acto de rebeldía respecto a la colonia española, a la corona española. Otra cosa que me indica que estas monedas deben haber sido compradas y no tomadas del mercado a diestra y siniestra es que si uno analiza el relieve que aún se ve de la moneda abajo, de la moneda base, en la moneda base los límites de las letras son claros. Aunque casi no estén, son claros. No hay ninguna moneda que esté desgastada. No hay letras que estén borradas. Están todas bien. Entonces, ¿qué pienso? Los portugueses de Brasil y los del Imperio iban en barco a buscarlas a nuestro país y a Perú y las revisaban antes de comprarlas. Como le pagaban en oro y le pagaban un poco más, los países estaban llanos. Chile tenía muchísima plata, entonces Perú tenía muchísima plata. Por lo tanto, no tomo en cuenta Bolivia porque ahí existía un corredor de bajada de monedas a través de la selva o de los ríos, ¿no? Y esa ruta ya existía, pero la ruta de mar no existía. Yo sostengo que existe una ruta de mar y sostengo además que hubo conversaciones entre los gobiernos para comprar las monedas. Y esa es la razón de por qué todas las monedas de 960 reis están en el peso y no están desgastadas. Hay muy poca moneda contramarcada hispana, por ejemplo con chops o monedas inglesas, que estén a su vez sobreacuñadas. Por lo tanto, no era así que llegaban y pescaban cualquier moneda, que tomaban cualquier moneda del mercado, sino que ellos contramarcaban y sobreacuñaban moneda que estaba en la ley, en el peso y que estaba buena. No creo que hayan usado nunca una moneda que haya estado bajo peso. No conozco alguna. Y en eso, claro, era dinero, por lo tanto se manejaban bien y miraban que no sucediera que hubiese monedas de bajo peso, gastadas, rotas, etc. Bien, a todo esto yo llegué ahí a varias conclusiones. Estas conclusiones las voy a leer un poco. Si alguien me quiere contradecir, encantadísimo. Y es lo que uno espera, ¿no?, para poder avanzar. El punto número 1 es que dice que la corte portuguesa probablemente mantenía conversaciones secretas con los gobiernos de las colonias hispanas y luego de las repúblicas y sus ministros de Hacienda para poder comprar a cambio de oro mayormente, monedas de circulación o de producción para ser sobrecuñadas después acá. De esta forma, dichos gobiernos accedían a oro que podían profitar de su producción monetaria. Según datos coloniales portugueses, se llegaron a pagar hasta 9 reales por cada moneda de 8 reales. O sea, era un negocio redondo para los que fabricaban las monedas, los estados que fabricaban y vendían su moneda, aún conservando una buena ganancia tanto para la corona portuguesa como para el país productor. Ya las relaciones con España en 1808 se vieron interrumpidas y las voces de independencia empezaban a escucharse en Hispanoamérica, por lo que no constituyó un problema sostener dichas conversaciones. No hay que mirar en menos la posibilidad, lo que les había mencionado, cierta de que además de esta maniobra de sobreacuñar monedas hispanas, también representaban una forma de venganza
ante la corona española por permitir y ayudar a Napoleón a su invasión de Portugal. Segundo, los emisarios brasileños viajaban con el oro, preferentemente por vía marítima, y se arriesgaban a pasar por el estrecho de Magallanes y en total secreto, al menos a Chile y Perú, y se acercaban a la dirección del Tesoro, que ya les había preparado lotes producidos directamente o retirados de la circulación, como en el caso de los Chile Independientes Sin Ensayador y los CFD, y también que se propone que existía un corredor desde Lima a Río de Janeiro a través de las montañas. Pero si uno piensa el esfuerzo de llevar un cofre que pese media tonelada desde Lima a Río de Janeiro, cruzando los Andes, existiendo la posibilidad de llevarlo en barco, por favor, se van en barco. Todos hemos sido cómodos siempre, todos los seres humanos. Ahora, que de Potosí salieran a lomo de burro y lo que fuese, en carretas y elefantes o lo que hayan encontrado, es posible, es posible. De hecho, existió, ¿no? Esto es un resumen de lo que he hablado, que eran estos lotes realizados bajo gente que estaba trabajando para la corona portuguesa o para el imperio portugués de alguna manera. Y cada una de estas monedas era revisada una a una, sacando los lotes defectuosos que deberían ir a la circulación, que entonces volvían a la circulación en los países donde se vendían. Esto, de nuevo, asegurando lo que digo, refrendando que cada moneda que hemos visto sobreacuñada siempre ha tenido las características de estar perfecta abajo, ¿no? Sin desgaste y sin estar bajo peso. En algunos casos, como en el caso del punto tercero, el caso de la República de Chile, empezaron las sobreacuñaciones del Reino Unido, de Brasil, Portugal y Algarve, junto con los tratos con el gobierno chileno, que vieron la posibilidad de eliminar las monedas que no eran deseables, que ya había mencionado, como los que le faltaban el ensayador, que los gobernantes no querían ver circulando. Eso no pasó en Perú en todo caso. En Perú la moneda tenía más tradición y todavía era hispana. El argumento de esto, vuelvo a repetirme, es que en nuestra colección, en mi colección, hay mucho material bajo la moneda, o sea, mucho material de moneda base, que son monedas realmente escasas chilenas. Tiene que ver, creo yo, con que Brasil se las llevaba, ¿no? Por ejemplo, el busto almirante de 1808 es una moneda que vale entre $8.000 y $10.000 en Chile, en buen estado. Tengo dos sobreacuñadas. ¿Cómo voy a tener tanta suerte, no? Eso es innegable, no se da. Entonces, de 1809, que también es bastante escasa, no tan cara, también tengo. 1810 ya empieza a haber bastante más, ¿no? Pero vayan a buscar esas monedas a Chile o a cualquier otro lugar o en colecciones de Chile, van a encontrar poquísimas. En cambio, sobreacuñadas hay suficientes. Por último, les voy a leer la estadística de las monedas que yo tengo en mi colección, que no son muchas, no puedo presumir de tener demasiadas, es un cálculo, o sea, más que cálculo, es solo mostrar qué es lo que tengo y qué he obtenido en 30 años más o menos. No es mucho, pero ha sido siempre escogido, que eso también es un punto que habla un poquito en contra de la estadística. Por favor, la última. Acá les muestro lo que tengo en 51 monedas. Tengo más ahora, y de hecho he comprado un par más ahora, con la estadística de los 960 reyes que tengo en mi poder. La base de esta colección la compré hace 28 años más o menos, 26 años, a Cícero de Lima. No sé si alguien lo alcanzó a conocer.
Cícero de Lima era un comerciante de monedas de Curitiba, y Cícero y yo éramos muy buenos amigos. Y un día Cícero me llama por teléfono y me dice: Joaquín, ¿puedes venirte? No me saluda ni nada, ¿no? Joaquín, ¿puedes venirte? Déjame ver, sí, en 4 días puedo estar allá. Ok. Llego a los 4 días, me fue a buscar al aeropuerto, estuvimos haciendo turismo con él y su señora, comiendo. Te espero a las 10 de la mañana en mi despacho mañana. Al otro día, a las 10 de la mañana, voy al despacho, que era muy angosto, muy largo, pero muy angosto, y me hacen sentarme y me pone un cuadernillo de esos para poner monedas, y me pongo a verlas, muchas veces yo no había visto patacones sobre Chile, y estaba maravillado porque tenía las definiciones debajo. Entonces me dice: Joaquín, yo quiero tanto. Era una cantidad de dólares bastante alta, para la época también era alta, hoy es alta, y me dice: puedes pagarme como quieras. Y me demoré 5 segundos y la tomé, ¿no? Y dije: esto va a ser mi colección, ¿no? Y la pagué muy rápido porque tuve suerte con algunos negocios y soy alguien que no le gusta nada tener deudas. Bueno, se pueden dar cuenta de las monedas raras. Un Carlos IV transicional, 1798, 87, perdón, algo por el estilo. No tengo fotos de ellos porque es imposible fotografiarlas, hay que verlas en mano. No sé fotografiar tanto como para que se muestre cada detalle, pero quería mostrar por lo menos qué es lo que hay. Transicional, es el único que conozco. Yo tuve antes un Carlos III, que cometí el error de venderlo porque uno de mis amigos lo quería, y mi amigo, a punto de 96 años, me dice: Joaquín, ¿hay algo que te interesa en mi colección? Sí, quiero, ¿cómo se llama?, recuperar el Carlos III. Sí, claro, me dice, y ya no estaba. Así que me quedé sin Carlos III. Tengo 5 Carlos IV notorios, diferentes fechas, 12 Ferdinando VII, que es bastante frecuente, 3 Chile Independientes sin ensayador, 5 Chile Independientes 1817 FD, el sin ensayador es 1817 también, 23 Chile Independiente de diferentes fechas, que es el más corriente, y una predatada de 1820 sobre 1821, chilena. Tengo otra predatada que la tengo ahí en la colección, pero no pude ver bien los años y no la quise incluir, que me la dieron con certificado y todo, que es de una fecha que no existe predata en Brasil. La pagué muy cara, con la garantía, ¿no? Pero esa está todavía sometida a estudio. Hace muchos años que no veía estas monedas y ahora ya me entusiasmé de nuevo y estoy sonado porque he gastado mucha plata en ellas. ¿No? Obviamente, con todo lo que he ido aprendiendo en estos años, es más fácil ver qué calidad de moneda es la que uno tiene y cuál es su origen, ¿no? Tampoco, bueno, también me he dado cuenta que la cantidad de variaciones, no quiero decir variantes ni variedades, la cantidad de variaciones que puede haber sobre el tema no es infinita, pero es muy grande. Hay mucho que estudiar, mucho que entender, y si uno ve el trasfondo histórico de todo esto, se da cuenta cómo van surgiendo cada una de estas variedades, ¿no? Cómo la historia va formando la numismática, cosa que antes yo no sabía, ¿no? Y creo que una de las cosas apasionantes de esto es hacer el paralelo entre la historia y la numismática, y uno se da cuenta que es la historia la que manda la numismática, no al revés. Ahora, muchos de los coleccionistas sencillamente ignoran eso. Dicen: ah, qué lindo, tengo esta moneda, la marco. No, averigüen. Hay que averiguar, saber el proceso de creación de la moneda, saber la técnica de acuñación de las monedas y viendo cómo esto va variando en el tiempo. Y eso es lo que hoy en día me está atrayendo más que nada, ¿no? Y es una charla muy exigua la que hice, pero el objetivo básico es mostrar cómo la historia dirige la numismática.
y los insto a que a los que ya no, a los que no lo han sabido, que no lo han hecho, que lo hagan. Pero veo gente que sí, hay gente que estudia esto de la manera que yo digo, y creo que es el futuro de la numismática. De eso estoy bien seguro, ¿no? Debemos enseñarle a los nuevos que se preocupen tanto de la historia como del coleccionismo, que lean, que aprendan y que vinculen las cosas, y se van a empezar a dar cuenta de cosas increíbles. Señores, muchísimas gracias. Si alguna pregunta o algo.